En 24 hay varias columnas hoy en la prensa mexicana, varias, hubo algunas ayer, hoy todavía, sobre, pues finalmente, por increíble que parezca, la sorpresa que sigue produciendo en México la aparición de lugares como este campamento de exterminio, pero también de adiestramiento en una zona de Jalisco camino hacia Vallarta, Teuchitlán, que es una región con una presencia pues, de muchos años del cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, toda esa zona de Guadalajara hacia allá, pero también de Guadalajara hacia el sur, pues podemos decir, es la zona de mayor poder e influencia del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado junto con el cártel de Sinaloa como el más poderoso del mundo por distintos reportes de las autoridades de Estados Unidos. Llamó primero, pese a que había sido ya encontrado por las autoridades, el año pasado hubo un reporte, según pude ver ayer, Manuel, pues tuvo que venir un grupo de buscadores, Así es. estos buscadores satanizados por el criminal gobierno Andrés Manuel López Obrador. Hoy podemos decir el criminal gobierno de López Obrador. Decíamos hasta hace unos días un gobierno que abandona así a su sociedad en manos de los criminales. ¿Cómo se le puede llamar? Pues después de ver esto, es el criminal gobierno de López Obrador. Y vimos lo que son o lo que fueron esos campamentos, ¿no? Lugares de exterminio. Vinieron las organizaciones de buscadores y consiguieron esas imágenes que han causado una conmoción en el país. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo sobre que eran terribles, que Ujú, era ujú, ujú. terrible lo encontrado ahí. Pues sí, obviamente es terrible, pero la pregunta para la autoridad es si es terrible y dos preguntas. Primera, ¿cuántos de esos campamentos existen hoy en México? ¿Tiene capacidad el Estado mexicano de saber, de tener una idea de cuántos campamentos como el de Teuchitlán existen en el país? ¿O no? ¿O los iremos descubriendo con el paso del tiempo? Hoy sabemos que se está trabajando, hoy sabemos que hay un trabajo serio de inteligencia y de tratar de contrarrestar en la medida de lo posible a los grupos criminales después de 6 años de que esas tareas en lo general se abandonaron. Primera pregunta, ¿cuántos campamentos como esos existen en el país? Segunda pregunta, si hay una idea, ¿cuánto tiempo más van a seguir existiendo? Entendemos que nadie quiere que vuelen aviones y bombardeen o hay enfrentamientos con cientos de muertos, eso lo entendemos. Pero se sabe cuántos hay y si los hay, ¿se pueden destruir, Manuel? Pues sí, lo que tú ya señalas, Ciro. Por ejemplo, hoy en tu texto de 365 días estás hablando del que tú ya sabes, porque está declarado en el intento de asesinato que intentaron pues cometer en contra tuya. Todas estas personas o algunas de las personas que participaron, pues narran que los llevaron allá por Ciudad Guzmán a un campo a hacer exactamente lo mismo, a adiestrarlos. Entonces me parece que la pregunta es Ciudad absolutamente pertinente. Guzmán, a 2 horas de Ajá. Guadalajara, digamos en dirección sur, Ujú. pero también zona de un gran control del Del cártel Cártel Jalisco. Jalisco Nueva Generación. Es correcto. Entonces, me parece que la pregunta es absolutamente prudente, ¿no? Por supuesto que se pueden hacer muchas preguntas del campamento este que tú decías, porque es un campamento que curiosamente se ha descubierto dos veces. Se sabía de él en septiembre,
Se El de denunció en Teuchitlán. septiembre, ¿no?, del año pasado, pero bueno, pues yo no sé si el fin de la administración pues pasada, del gobierno pasado allá en Jalisco, influyó como para que las cosas se fueran tapando, hacer un reporte rutinario y decir, ah, sí, 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 ya se aseguró, va a ver qué sucede, no se investigó absolutamente nada otra vez, y dice el gobernador Lemus ahora, pues por supuesto que hay que ver responsabilidades de quienes no hicieron su trabajo en el momento, y tiene que venir una llamada anónima a este grupo que ya te referías precisamente de Madres Buscadoras allá en Jalisco, precisamente para poder descubrir este horror, que es lo que se está viendo de zapatos, de prendas, de gorras, de lentes, de pertenencias, de llaveros, de peines, de Crematorios. fotografías. Son crematorios, efectivamente, Ciro, ¿no? Independientemente de, como bien apuntabas, una zona de adiestramiento por los testimonios que existen, rudísimo, ¿no? Y fíjate que me decía Miriam Moreno todavía ayer que dentro de las listas que también se difundieron, fotografías de estas listas de cómo apodaban a la gente, se estuvieron buscando los apodos del dedotes, de los que tú conoces perfectamente bien, pero no están en esos listados, Ciro, ¿no? No, porque No, no ellos, están. a ver, vamos a separar. Esto Sí, es Teuchitlán. esto es Teuchitlán, rumbo a Yo Vallarta. hablo hoy y le hago la pregunta, se la hago desde el Excelsior, Ujú. aprovecho y lo hago acá, al gobierno mexicano, con todo respeto, pero con mucho interés. En abril, se va a cumplir un año, en abril del año pasado, declararon ante el Ministerio Público, y yo tengo las declaraciones como Ujú. víctima, derecho, las tengo, las leí, las subrayé, de hecho las estoy trabajando. Y bueno, ya las trabajé, pues, y se publicarán, espero que pronto. Declararon 4 personas, el 1, 2 y 3 de abril. El señor Pulpet, los 4 integrantes de la célula de ejecución que me quiso matar. El señor Pulpedro menciona a los otros 3 por sus apodos, uno el Bart, otro el Yeye y otro el Dedotes. Los 4 declararon que 3 de ellos, el Bart, el Dedotes y el Yeye, habían sido mandados a un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco en Ciudad Guzmán. Esto fue a finales de noviembre, principios de diciembre del 2022, para que se perfeccionaran en el manejo de armas. Y al regresar a la Ciudad de México, les dijeron que me tenían que matar. Declaración ministerial hecha el 1, 2 y 3 de abril del año pasado. En noviembre declaró el que los contrató y el que les dijo que tenían que irse a capacitar, el señor Escárcega, conocido como el patrón, y contó esencialmente lo mismo. Es decir, son 5 declaraciones que hablan de un campamento de adiestramiento del Cártel Jalisco en Ciudad Guzmán. Yo le pregunto, esta mañana en el Excelsior, le pregunto a la autoridad, ¿existe ese campamento? Está declarado. La autoridad de la Fiscalía General de la República, en reuniones que he tenido con ellos, me dicen que todo esto está investigado. No puedo dar más información porque está investigado. Si está declarado, si está investigado, la pregunta es, ¿y ese campamento, uno más en territorio de Jalisco, el de Ciudad Guzmán, existe? Si existe, ¿por qué sigue existiendo? Si no existe, ¿desde cuándo dejó de existir? Esto lo sumo a la pregunta que hacía al inicio del programa: ¿cuántos centros de adiestramiento y exterminio de grupos criminales hay hoy, este martes 11 de marzo de 2025, en territorio mexicano, Manuel? Pues es te digo, la pregunta que se le puede hacer a la autoridad, si es que de esa pregunta tiene la respuesta, porque además recuerda, Ciro, que en esta información que ha salido del caso Teuchitlán, dicen que era como una primera etapa y que después los mandaban a otros allá en Zacatecas y después a otros en no sé dónde, Estado de la República. Pues toda esa información que tendrá ahora por obligación, creo, que investigar la Fiscalía de Justicia de inicio del Estado de Jalisco. Ya les dijeron que bienvenidas la Fiscalía de la República por si quieren sumarse, pero tendríamos que saber en todo caso estos espacios de práctica que utilizan estos grupos delincuenciales, pues que seguramente no están extintos, sino
seguramente no están extintos, porque además pues ya están abiertos, ya sabemos que existieron, ya sabemos que están, ya sabemos cómo se manejan, ¿no? Ya Sí, sabemos sí, qué pero niveles hay. más allá, Manuel, de hacer la antropología, la historiografía y de investigar, que hay que hacerlo, por Ujú. supuesto, de qué es lo que ocurría ahí, la pregunta que hacemos ya desde aquí, desde la mañana es, ¿cuántos teuchitlanes, permíteme el plural, Sí. hay hoy en México? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿En qué está la autoridad? ¿En qué está la autoridad de Zacatecas, por ejemplo? ¿O de Michoacán? ¿O de Jalisco? ¿O la autoridad federal? Si no es en eso. Si no es en eso, ¿en qué están? Sabemos que hay muchos problemas y sabemos que faltan recursos, falta personal, pero ¿en qué están? Si no es tratando de evitar que en México se multipliquen estos campamentos. Y luego enfurece, ya no, enfureció el gobierno mexicano cuando Estados Unidos decía, cuando menos una tercera parte del territorio mexicano está controlado por los Pues sí. grupos criminales, ahí están los botones de muestra.